my knees just to pray for some sweet simplicity. 'Cause whoa, you're squeezing. Pues a las 12:38 del mediodía vamos a darles de comedores escolares, de cuánto han subido este año. La semana pasada les contamos que la Comunidad de Madrid quería subir el precio del comedor escolar para el curso que viene. El menú pasará de costar 4,88 euros por niño o niña a 5,50. Y el propio gobierno de Isabel Díaz Ayuso trató de explicarlo hace unos días. Pero ¿cuál es el problema? Javier Alonso, ¿qué tal? Buenos días. Buenas, Carlos, ¿qué tal? El problema es que muchas familias ni siquiera van a poder acceder a las becas públicas de comedor porque la renta máxima establecida para pedir esa ayuda es realmente muy baja. Efectivamente, el gobierno regional minimiza la subida, dice que apenas es de 60 céntimos al día, pero estamos hablando de un 12% si hablamos en términos porcentuales. Además, Carlos, se negoció antes de las elecciones con las empresas, pero no se hizo público esa subida hasta que pasó la cita con las urnas. El vicepresidente, Enrique Osorio, lo justifica la subida por la inflación. Las empresas que prestan el servicio de comedor llevaban 10 años sin que se modificaran los precios de los comedores. Todos sabemos el crecimiento brutal que ha tenido la inflación y muy especialmente el precio de los alimentos. Por tanto, si queremos que se produzca un servicio de comedor de calidad, pues era imposible mantener esos precios. Y la solución que se ha buscado es repercutir esa subida en las familias que, por otra parte, también están sufriendo los efectos de la inflación. El problema, además, como comentabas, es que no hay un sistema de ayudas potente para hacer digerible esa subida a quienes tienen una renta más limitada. El próximo curso se va a cambiar el sistema de reducción de precios de los comedores para ciertos colectivos por las llamadas becas comedor. Y el problema es que el requisito de renta para acceder a ellas es muy exigente. El nivel de ingresos debe estar por debajo de los 4.260 euros al año por cada miembro de la familia. Osorio dice, no obstante, que a lo largo de la legislatura la idea es irlo subiendo. En el programa del Partido Popular, con el que la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha ganado las elecciones, se plantea duplicar los límites que hay para la beca de comedor, para tener precio reducido en la beca de comedor. Actualmente son 4.200 euros per cápita y se pasaría a 8.400 euros. Esa promesa, si se cumple, será a futuro porque para el curso 2023-2024 el umbral es el que es y la comparación, desde luego, es sangrante porque para otras ayudas el listón es mucho más laxo. Lo contábamos la semana pasada con los denominados cheques canguro, sí, donde el límite de renta familiar per cápita es 7 veces más alto de 30.000 euros por persona. Y desde luego es llamativo que esto, aunque existía el run-run, ¿no?, antes de las elecciones, pero que fuera lo primero que se anunciara después de las elecciones, que el comedor iba a subir. Desde luego es una decisión con mucho impacto social y se la reservaron para una vez que estaban ya las urnas llenas. Javier Alonso, gracias. A ti, hasta luego. Ahora las familias madrileñas pues piden al gobierno regional que paralice la subida del precio del comedor y que busque formas de financiar los menús escolares. Ya nos acompaña en el estudio Fernando Mardones, que es vicepresidente y portavoz de la Confederación Autonómica de AMPAs y de FAPAS de Madrid. Fernando, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. La comunidad, Fernando, ha esperado a que terminaran las elecciones, lo decíamos, para anunciar esta medida. ¿Vosotros esperabais una medida así? No, en absoluto. Bueno, sabes que esta medida es una más de las veles que se han producido justo la semana siguiente a las elecciones regionales del pasado 28 de mayo y, por supuesto, una subida de cerca del 13% en el comedor escolar. Nadie se la esperaba y, por supuesto, pues no estamos las familias nada contentas de este anuncio. ¿Sabéis más o menos qué va a suponer en coste para las familias esta subida al año? Bueno, nosotros hemos hecho un cálculo sobre la media de días lectivos que tiene un curso y supondría cerca o más de 125 euros por niño, por niña al año. Eso quiere decir que en las familias que tengamos 2, 3, 4 niños escolarizados en un centro público de infantil y primaria, pues tendremos que sumar un dinero muy importante que nuestra economía en muchas ocasiones no puede soportar, y sobre todo las familias más vulnerables, que son muchas de ellas las que eligen la educación pública o las que tienen acceso a la educación pública. Claro, y hablábamos además de ese límite, ¿no? Esos 4.260 euros al año por miembro de cada familia que debe haber para, como máximo, digamos, para poder solicitar esa beca y que deja a mucha gente fuera. Efectivamente, ¿no? Las becas otra vez suelen apostar por colectivos minoritarios, que nosotros, por supuesto, no decimos que se saquen de ahí en absoluto, que se mantengan, pero que se sumen a ella otros colectivos y se universalice el precio del comedor, ¿no? Nuestro objetivo es que un día
posiblemente, idealmente, pues sea gratuito, ¿no? Pero que por lo menos esas becas se amplíen a más colectivos, ¿no? Hay algunos que entendemos que podrían ampliarse, y sobre todo lo que comentabais antes de los umbrales de la renta, pues se quedan muchas familias fuera, y sobre todo con los datos que hay en Madrid de pobreza infantil, que muchas familias se quedan fuera de esas becas. Vosotros, Fernando, habéis pedido por carta a la Comunidad de Madrid que paralice esta medida. ¿Habéis recibido alguna respuesta? No, por ahora nada. Nosotros hemos pedido que se paralice la propuesta, pero nosotros no nos quedamos solamente en esa paralización, sino que decimos que se puede derivar presupuesto de otras partidas a cubrir esas necesidades. Nosotros al señor Osorio, por supuesto, no le negamos la mayor de que las empresas de comedor infantil están asumiendo el coste también de la inflación, pero lo que no puede ser que ese coste, esa subida, se repercuta sobre las familias. Queremos que la Comunidad de Madrid tiene presupuesto derivado, por ejemplo, de la educación privada desde el pasado curso, que se puede asumir, que se puede derivar, que se puede trasladar a cubrir ese coste del comedor escolar para las familias. Sí que hay unos sectores de la sociedad que sí que se benefician, ¿no?, de estas becas de manera asegurada, porque bien pertenecen a familias que sus progenitores, o alguno de ellos o los dos, pertenecen a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? O también a aquellas familias que tienen niños en acogimiento de niños tutelados, de menores tutelados por la Comunidad de Madrid. Pero vosotros creéis que esos grupos o esas familias no están bien pensadas. Efectivamente, yo creo que también arrastra también, digamos, un índice, una relación que viene ya de hace bastantes años, ¿no? Nosotros, por supuesto, con las familias víctimas de terrorismo, por supuesto que que empatizamos completamente, pero queremos que son minoría, que es minoritario, que no se les excluya, por supuesto, que se sigan incluyendo, pero queremos también sumar que la clase media, digamos, de las familias sigue soportando ese mensaje que nos envía la Comunidad de Madrid de que no, nosotros bajamos los impuestos en Madrid, pero las familias nos encontramos con subida del comedor escolar, con la subida del transporte, con tener que contratar seguros privados para poder acceder a la sanidad. Nos empujan también a la educación concertada, a la educación privada, porque los centros públicos están como están y la educación pública está como está, y entonces pues creemos que se debe de ampliar ese espectro de las becas, se debe ampliar, como ocurre en otros países, como ocurre en otras zonas. Nosotros lo comentábamos también el otro día, pues que en los países de nuestro entorno existen también becas gratuitas en los comedores escolares, e incluso una reducción significativa. En Italia o en Portugal, que es países, digamos, de nuestro entorno, 2-3% es lo que, o sea, 2 o 3 euros es lo que pagan las familias por el comedor escolar. Queremos que la comunidad, si tiene voluntad, como ya han dicho algunas ONGs que están trabajando en este tema, si hay voluntad, por supuesto que se puede alcanzar esa gratuidad, que es nuestro objetivo ideal, como digo, pero sí por ahora esa reducción, digamos, significativa del precio del comedor escolar. Si te parece, vamos a hablar de eso ahora con un poco más de detenimiento, pero fíjate, porque según datos de varias organizaciones no gubernamentales, la mayor parte del precio del comedor escolar lo asumen las familias. Fernando Mateos, ¿qué tal? Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, la subida de los precios puede dejar fuera del comedor a miles de alumnos. Hola, Carlos. Sí, según un informe de la ONG Educo, casi 3/4 partes de lo que valen los menús ya lo pagan las propias familias. Son millones de euros que salen de los bolsillos de los padres y que es una barrera para que muchos niños puedan ir al comedor. Macarena Céspedes es la directora de Incidencia e Investigación de Educo. En Educo hemos calculado el coste anual del comedor escolar en España, que es alrededor de 600 millones de euros. El 70% lo cubren las familias. De media suele costarte unos 1.000 euros anuales. Hablamos de familias que están en riesgo de exclusión o de pobreza y cuyos ingresos son justos. Probablemente la mayor barrera que exista a la hora de acceder al comedor escolar sea la económica y el precio que tiene y el coste que tiene para las familias. Bueno, muchos padres que ya se han enterado de esta noticia han empezado a hacer cuentas y sumando céntimos y céntimos, pues les sale una cantidad muy importante. Para algunos la subida puede llegar a incluso ser una amenaza para su estabilidad. Javier Alberti es miembro del Consejo Escolar del Colegio Infanta Leonor. Yo tengo 2 hijos en edad escolar y, bueno, pues aunque la subida parece que es pequeña, son 62 céntimos diarios, pero si multiplicas por día, si lo multiplicas por niño, pues te das una subida anual de 220 euros anuales, que no es una cantidad ni mucho menos pequeña. Yo afortunadamente pues voy a poder hacer frente a esta subida, pero sí te puedo decir que como miembro del Consejo Escolar de mi colegio, que hay muchísimas familias que esta subida le van a suponer un gravísimo problema y se puede poner incluso en peligro, bueno, pues su estabilidad económica. Bueno, en Educo también han hecho una encuesta entre las familias y esa encuesta revela que hay muchas menos utilizando el comedor de las que querrían.
Macarena reconoce que esta brecha, esta diferencia entre la gente que querría acudir al comedor escolar y las familias que no envían a sus hijos, puede deberse a varios aspectos, laborales, socioculturales, pero principalmente lo achacan a la cuestión económica. Es decir, importa sobre todo cuánto cuesta el comedor escolar y cuánto se subvenciona. El 75% de las familias llevarían a sus hijos e hijas al comedor escolar si este fuese gratuito y si este fuese universal. Actualmente solo el 43% de los niños y niñas asisten al comedor escolar. Si creemos que las familias observan ese tiempo que les permite conciliar la vida personal con la laboral, en el que se sienten seguros de dejar a sus hijas e hijos en el comedor. Fernando Mardones, ¿qué te parece? Bueno, pues me parece que que las propias ONGs están dando una lectura que es muy triste y que creemos que es urgente de solucionar. Las administraciones, las instituciones, los gobiernos se tienen que poner de acuerdo. Queremos que a nivel regional, también a nivel municipal, en aquellos municipios que también puedan ayudar en esta medida. Y nosotros, solo recordar que el pasado mes de septiembre se debatió una PNL en la Asamblea de Madrid, una PNL que presentaba Más Madrid, en este sentido, en el de incorporar la gratuidad del comedor escolar, de acceder también a secundaria, que en secundaria sabéis que no está cubierto tampoco el comedor escolar, y fue rechazada por todos los grupos. O sea, fue algo que también nosotros nos quedamos un poquitín perplejos, porque era una propuesta que incidía en ese objetivo que nosotros estamos trasladando, ¿no? Que es el tema de la gratuidad de los comedores escolares y luego otro problema que también aquí nos está hablando, que es la apertura del comedor escolar durante todo el año. Que puedan también acceder, las familias más vulnerables puedan acceder también a un menú equilibrado, un menú de calidad, y que puedan seguir, digamos, con sus rutinas de vida, ¿no? Eso también lo estamos diciendo desde Confapa, desde algunas fuerzas políticas, y creemos que las ONGs, los datos que están dando las ONGs, pues queremos que bastante graves y que se tienen que solucionar cuanto antes, claro. Claro, porque esto es un asunto que también hay que tener en cuenta. Son familias, del comedor escolar es un gasto que se añade a otros muchos. Bueno, ya si los menores van a un colegio concertado, pues imaginen, porque hay muchos más gastos todavía, pero es que además para muchos y muchas menores, del comedor escolar o esta comida que hacen en el comedor escolar es, digamos, la comida principal y esencial, porque son personas que en sus domicilios pues tienen otro tipo de problemas, ¿no? Efectivamente, yo creo que la Comunidad de Madrid tiene que ver todo el espectro poblacional, demográfico, de los barrios, de los municipios que hay en toda la región, y conocer que hay familias que no tienen acceso a una alimentación, digamos, equilibrada, una alimentación mínima. Lo que pasó en la pandemia, lo recordáis, que la Comunidad de Madrid concertó con una cadena de pizzerías de comida rápida, pues creemos que fue también que también demuestra la voluntad de la Comunidad de Madrid, ¿no? Si quieres puedes, ¿no? Es un tema de voluntad, ¿no? Igual puedes contratar con una empresa de comida rápida, como con un menú, digamos, equilibrado y un menú que sea apto para los niños y para las niñas, ¿no? Nosotros creemos que se puede hacer, que se puede derivar inversión, que ahora mismo una familia que gana más de 100.000 euros no necesita una ayuda. Lo que estamos hablando antes del cheque canguro, una familia que gana 100.000 euros seguramente se puede asumir ese gasto en personal doméstico, y ese dinero se puede trasladar perfectamente a cubrir esa subida, incluso a reducir esa subida del precio del comedor escolar. Escuchábamos antes a Osorio justificar, ¿no?, esta subida diciendo pues que llevaba las tarifas de los comedores escolares llevaban años sin tocarse, sin modificarse, que llevaba mucho tiempo, y que la inflación casi venía a justificar esto. ¿Vosotros de qué otras maneras pensáis que se podría financiar la subida de los precios del comedor escolar para que no fueran soportadas sobre todo por el bolsillo de las familias? Claro, pues ahí está la cuestión. Nosotros creemos que no tenemos que ser las familias quienes aportemos o quienes seamos responsables de esa subida, ¿no? Creemos que la Comunidad de Madrid, a través de su presupuesto, puede trasladar. Nosotros, como te digo, no nos quedamos en el no fijo, sino que damos también propuestas. Hay presupuesto que se puede derivar tranquilamente a cubrir esa subida. El presupuesto que se deriva ahora mismo a la educación privada, por ejemplo, financiando, por ejemplo, los centros privados de bachillerato, por ejemplo, de FP, el cheque canguro, las ayudas, por ejemplo, a escuelas infantiles privadas, etcétera, pues creemos que se puede trasladar a que las familias con menos recursos, con más necesidades, puedan asumir ese coste, ¿no? También se da la situación que creemos que también es relevante, de que aquellas familias que están regularizando su situación en nuestro país, que estén todavía pendientes de resoluciones para estar ya censadas en la Comunidad de Madrid, tampoco pueden acceder a estas ayudas, a estas becas, ¿no? O sea, se quedan también fuera familias, las más vulnerables, se quedan también fuera de todas las becas, de todas las ayudas, ¿no? Y la Comunidad de Madrid
creemos que tiene vías, que tiene presupuesto, que al final es eso, es presupuesto económico para poder acometer estas ayudas, que queremos que, o sea, es cierto que las empresas de comedor tampoco tienen por qué asumir ese sobrecoste, que la inflación nos afecta a todas, a las familias, a las empresas, etcétera, pero que no seamos las familias quienes asumamos ese 74% del precio del comedor. Creemos que es un dato que, bueno, que, o sea, en educación pública eso no debería ocurrir, claro. Desde luego pensáis ya no solo que no suba, sino que es que hay margen para que puedan bajar. Efectivamente. Nosotros lo que decimos en esta nota, lo que decimos en este comunicado que hemos hecho a la comunidad, es para la subida, pero también reduce ese precio de comedor, que no se queden los 4,88 euros que hemos tenido hasta ahora, sino que se siga reduciendo y que tampoco las empresas del comedor sean tampoco las que sufran también esta reducción, sino que la comunidad pueda con su presupuesto absorber esa subida. Aunque el objetivo que tenéis es que es avanzar hacia la gratuidad. Efectivamente. Nuestro objetivo sigue siendo que el comedor sea gratuito. Sabemos que va a costar años, que como dicen también las ONG, se puede hacer también, que solamente falta voluntad. Es decir, las familias no somos las únicas que decimos que apostamos por esta gratuidad. Sabemos que tiene que ser consensuado también con todos los sectores de la educación pública, que tiene que ser gradual también, pero creemos que por supuesto es posible que un día sea gratuita el comedor, como ocurre en Finlandia, como ocurre en Suecia, en otros países de nuestro entorno de la Unión Europea, donde se asume como gratuito un coste dentro del espectro público de la educación. Bueno, y si avanzara hacia esa gratuidad, pues bueno, lleva un tiempo y demás, sí que existen otros países en los que mirarnos, ¿no? Más cercanos, por ejemplo Portugal, donde las tarifas son mucho más bajas. Claro. Portugal e Italia, como decía antes, son 2-3 euros respectivamente el coste del comedor escolar para las familias. Y existen países donde es totalmente gratuita el comedor escolar, ¿no? También, porque el comedor también se tiene que integrar dentro del proyecto educativo. Es un tema que también trabajamos mucho nosotros también, ¿no? Que el comedor no sea solamente un servicio donde los niños se juntan para comer, sino que también tenga un proyecto pedagógico, educativo dentro del propio centro. Pues Fernando Mardones, vicepresidente de Confapa, muchas gracias por acompañarnos en Hoy por Hoy Madrid. Pues a vosotros. Fernando Mateos, muchas gracias. Gracias, Carlos. Una pausa y seguimos. Atención. ¿Tienes una hipoteca y no puedes pagar las cuotas mensuales? La ley te ofrece la posibilidad de conseguir una carencia en el pago del capital de hasta